Un veterano de guerra capturó un Genjutsu Ozuki y apretó el puño. El segundo Mizukage no era un hombre feliz en estos días. Se debió a múltiples razones, siendo la más importante el hecho de que estaba perdiendo una guerra. Su pueblo estaba a la defensiva, incapaz de luchar contra el poder combinado de Landolf-Earth y Landolf-Lightning. La Segunda Guerra Ninja había comenzado con una gran promesa para Kiri, pero al igual que otras grandes naciones, también sufrió debido al caos. El segundo Hokage estaba muerto. Así fue el segundo Raikage. Sin embargo, tanto Konoha como Kumo tenían muchos ninjas hábiles para luchar a pesar de la caída de sus líderes. Ambas naciones tenían grandes ejércitos que usaban despiadadamente para dividirse entre sí. Mientras tanto, Kiri estaba enfrascado en una guerra de duelos contra Kumo e Iwa. Solo habían pasado 2 meses desde que comenzó la guerra y ya habían muerto miles de shinobi, al menos 1000 de las propias tierras de Kiri. El número de muertos no solo incluyó los rangos comunes de shinobi, sino también Anbu, Hunter ninjas e incluso la mayoría de los 7 grandes espadachines. Genjutsu maldijo su pequeña rivalidad con el segundo Tsuchikage, que lo hizo tomar decisiones impulsivas que llevaron a la muerte de 4 de sus 7 grandes espadachines ninja a manos de Mui, su alumno Onochi. Ahora, Kiri estaba a la defensiva con su fuerza disminuyendo y la moral de los shinobi colapsando cuando la noticia de que 4 de sus más fuertes cayeron en manos enemigas llegó a las masas. Pero Genjutsu no era alguien que se rindiera tan fácilmente. A pesar de las pérdidas, sabía que Kiri tenía muchos luchadores hábiles en sus filas. Hombres y mujeres dispuestos a luchar por su patria y honrar a sus camaradas caídos. Fue de ellos que ya había elegido 3 de los 4 lugares vacantes en las filas de Seven Ninja Swordsman. Una mujer del cuerpo de cazadores que ahora usaría Nuibari, aguja de coser, su elemento hielo y sus agudos instintos la convertirían en la perfecta nueva maestra de la espada ahora que su antiguo portador fue asesinado. Había elegido a 2 de sus Jounin más poderosos y peligrosos para empuñar Sameada, piel de tiburón, y Kubikiribocho, cuchilla verdugo. Su naturaleza violenta y poder monstruoso les serviría bien en el manejo de esas espadas peligrosas. A Meyuri Ringo todavía lo servía fielmente como el maestro de las espadas gemelas Kiba, Fangs. Mientras Mangetsu Ozuki, su propio hijo y heredero, manejaba Kabutowari, el Mete Splitter. Genjutsu sabía que su hijo tenía potencial no solo para liderar el clan Ozuki en el futuro, sino también a Kiri con su poder y astucia. Jinpachi Munashi había sobrevivido a su batalla contra el Tsuchikage con su espada Shibuki, Splash, y estaba ansioso por volar a sus enemigos hasta el olvido a pesar de las heridas que sufrió. Desafortunadamente, la última de las espadas sagradas Iramekarei fue destruida junto con su maestro cuando cayó en batalla contra Mu, el segundo Tsuchikage. La pérdida del espadachín fue un duro golpe, pero la destrucción de una de las 7 espadas sagradas fue un pecado imperdonable, del que la gente de Kiri haría que Iwa se arrepintiera con sangre. Sin inmutarse, Genjutsu había ordenado la creación de una nueva espada. Para dejar su huella en la historia, decidió crear espadas gemelas, pero mientras Kiba, Colmillos, permitía su poder maestro sobre los rayos y la destrucción, quería que estas nuevas espadas fueran la encarnación de su propia ira, que fue rápida y brutal. Sus armeros se habían superado a sí mismos y prepararon un arma peligrosa. Ahora, el Mizukage tenía que encontrar el más adecuado para empuñarlos. Aprendiendo de sus errores, el segundo Mizukage había elegido a su mejor espadachín no solo por su poder sino también por su personalidad. Miró a sus costados y observó a los 6 peligrosos espadachines observando la arena debajo de ellos con diferentes expresiones en sus rostros. Zabuza, Kisame, Jinpachi y Ameyuri estaban emocionados por las peleas que se estaban dando. Los 4 eran los más feroces del grupo e infundían miedo en los corazones del enemigo cuando pisaban el campo de batalla. Mientras que Aku y Mangetsu no traicionaron ninguno de sus sentimientos y observaron impasibles las batallas que ocurrían debajo de ellos. Pero en sus agudos ojos, el Mizukage vio una gran inteligencia mientras buscaban al que se uniría a su grupo. Genjutsu mismo asintió con orgullo hacia los 6. No eran solo shinobi poderosos, sino que pronto serían sus lugartenientes de confianza que guiarían al ejército de Kiri hacia una gloriosa victoria contra sus enemigos. Fue por eso que frunció el ceño al ver la matanza sin sentido que ocurría debajo de la arena. Su mirada veterana vio a bastantes Anbu, Hunter ninjas, Jounin, Chunin luchando hasta la muerte para hacerse inmortales en la historia de Kiri al convertirse en el séptimo espadachín. Muchos de ellos ya habían muerto o estaban gravemente heridos en su búsqueda por alcanzar la gloria eterna.
Pronto seguirían más. Genjutsu suspiró cuando vio a uno de los Unten Ninja matar a dos Jounin en una lluvia de agujas envenenadas. Los dos hombres cayeron muertos instantáneamente justo cuando dos Jounin unieron fuerzas y apuñalaron a un Anbu solitario. Sin embargo, su victoria duró poco ya que Anbu moribundo los decapitó a ambos antes de caer al suelo. Ellos realmente no entienden, ¿verdad? Preguntó Mangetsu con un suspiro, parece que creen que los más fuertes y brutales ganarán su lugar entre nosotros, se lamentó amargamente Aku, ganándose un resoplido de Jinpachi y Ameyuri, los miembros más antiguos de su grupo. Ese es el camino de la niebla, mocosos. Harías bien en recordar, advirtió Jinpachi ferozmente, esta es una tradición por la que incluso tú tuviste que pasar, al igual que cualquier otro espadachín del futuro, recordó Ameyuri, ganándose oscuras sonrisas de Zabuza y Kisame. Incluso mientras el grupo discutía entre ellos, la atención de Genjutsu se desvió hacia el Anbu moribundo en el suelo. Los Jounin le habían ensartado los pulmones y el cuello sin dejar espacio para la recuperación. Verlo asfixiarse y ahogarse en su propia sangre fue un espectáculo espantoso e hizo que el Mizukage se preguntara por qué incluso accedió a permitir que sucediera esta tradición. Sería aceptable en tiempos de paz, pero necesitaba a todos los shinobi durante esta guerra. Pero también sabía que tenía que seguir una línea cuidadosa con los clanes ninja de élite de Kiri que preferían las viejas costumbres y tradiciones, incluso si a veces no tenía sentido. Si iba de ganar esta guerra, sería mejor si saciara los deseos de esos clanes. Después de todo, ser un Kage era un asunto espantoso y sangriento. Sin embargo, se sorprendió cuando otro hombre vestido con ropa de Anbu se paró frente al moribundo Anbu. El nuevo shinobi era un hombre alto con cabello rubio brillante y ojos azules penetrantes escondidos detrás de su sencilla máscara Anbu. Estaba vestido con el equipo tradicional de Anbu y pantalones negros con guanteletes que protegían sus brazos. Llevaba guantes sin dedos y Genjutsu vio una máscara que protegía la piel del hombre detrás de la máscara de Anbu. En sus manos había una espada tradicional. Para sorpresa del Mizukage, el moribundo Anbu levantó débilmente su puño antes de golpearlo contra su pecho. Eso detuvo las peleas entre las personas al lado del Mizukage cuando todos vieron la extraña escena. Un saludo, el rubio Anbu asintió con la cabeza antes de cortar su espada. La mayoría de los luchadores se habrían perdido el ataque, pero no el Mizukage y el otro espadachín. El Anbu herido fue liberado de su agonía cuando un rápido golpe atravesó su cerebro y le dio una muerte misericordiosa. Esa pequeña exhibición no pasó desapercibida para los 10 luchadores restantes en la arena, todos los cuales miraron con cautela al último Anbu en la arena. Espero que dures más que tu amigo allí, se burló un Unten Ninja, los Anbu son bastante patéticos si esos son los estándares que mantienes en estos días, se burló uno de los dos Jounin que habían matado al otro Anbu. Los 7 Jounin restantes asintieron con la cabeza a sus otros competidores mientras todos se unían y rodeaban al solitario Anbu por todos lados. Todos tuvieron que saltar hacia atrás cuando el solitario Anbu recogió la espada de su hermano caído y arrojó un kunai 5 pies por delante de él. ¿Listo para morir? Gruñó uno de los Jounin, ganándose una sonrisa oculta del Anbu rubio. Ya veremos, respondió, el Mizukage solo tuvo un momento antes de que todos los ninjas atacaran al solitario Anbu a la vez desde todos los lados. Fue entonces cuando el poder rugió. La intensidad de la intención asesina captó por completo la atención instantánea del gran espadachín restante. Todos vieron cómo 2 Chunin y un Jounin colapsaron instantáneamente. El resto de los enemigos se estremecieron pero cargaron a pesar de todo. El Anbu levantó sus espadas y Genjutsu vio que un aura afilada como una navaja los cubría por completo. Chakra del viento. El primero en llegar al Anbu fue el Unten Ninja, quien hábilmente le arrojó una tormenta de agujas envenenadas, todas las cuales fueron efectivamente destrozadas por una de las espadas del Anbu. Permitió que los Jounin restantes se acercaran y trataran de ensartarlo por los costados y la parte trasera. Mangetsu Ozuki entrecerró los ojos bruscamente cuando vio que el Anbu giraba sus espadas bruscamente en un movimiento circular. Gritos dolorosos estallaron en la arena cuando 3 de los Jounin vieron que su propio kunai y tanto se rompían por la mitad por cortesía de los golpes impulsados por el chakra del viento. Su conmoción fue claramente visible, ya que ni siquiera vieron el movimiento antes de que destruyera sus armas y no se detuvo allí, ya que sus palmas se abrieron.
El shinobi restante saltó al instante para evitar un destino similar, dejando a los 3 hombres atónitos a su suerte. El rubio Anbu estuvo sobre los hombres heridos al instante, y para sorpresa del Mizukage y su guardia personal, lanzó golpes aplastantes pero no letales a sus aturdidos oponentes, que los hicieron caer al suelo en un pequeño charco de su propia sangre. Una espesa niebla envolvió la arena, y la risa aterradora del ninja Hunter y sus cómplices restantes resonaron. Estilo de agua. Balas de agua estilo relámpago. Asesinato electromagnético desde la niebla. Una lluvia de diferentes jutsu cargó hacia el Anbu, que ya había terminado con sus propios sellos manuales. Estilo de la tierra. Muro de la tierra. Las explosiones sacudieron la arena mientras el chakra luchaba contra el chakra, y justo cuando el polvo estaba a punto de asentarse, la niebla fue disipada violentamente por las rugientes olas del viento, que expusieron claramente a los ahora sorprendidos guerreros Kiri. Vieron a su solitario oponente salir de los muros de tierra, que lo defendían con las manos entrelazadas. Ahora termina, proclamó. Genjutsu y su espadachín se tensaron cuando el aire comenzó a enfriarse. Era imposible describir la sensación con palabras, pero si podían, entonces era una experiencia en la que se absorbía hasta la última gota de luz. Cada uno sintió que la sensación de muerte se hacía cada vez más fuerte cuando los 7 oponentes restantes del Anbu de repente soltaron sus armas y se agarraron desesperadamente la garganta mientras caían de rodillas. Genjutsu entrecerró los ojos bruscamente cuando el Anbu juntó sus manos con firmeza. Sus oponentes vomitaron, pero en lugar de sangre o fluidos, no escupieron nada más que humo oscuro y espeso. No era humo. Fue ash. Los hombres y mujeres se retorcieron dolorosamente mientras más y más ceniza salía de sus labios. Zabuza, Kisame, Jinpachi y Ameyuri observaron fascinados cómo el solitario Anbu rubio se interponía tranquilamente entre sus enemigos. Rendido, ordenó. Uno de los Jounin lo miró asesinamente mientras recogía su kunai y arremetía desesperadamente contra su acérrimo enemigo. El Anbu rubio cerró los ojos con resignación antes de cerrar los puños con fuerza. Genjutsu observó con fascinación y horror cómo el Jounin que cargaba gritaba de dolor cuando su propia piel ardía. El pobre hombre no pudo detenerse incluso cuando todo su cuerpo se incendió y 3 segundos después explotó en una lluvia de tripas y sangre que llovió sobre sus camaradas que luchaban. Todo el tiempo, el solitario Anbu permaneció separado e intacto. Producir Mangetsu y Yaku sintieron que su piel temblaba al escuchar esa voz profunda llena de intenciones asesinas. Esos fríos ojos azules estaban desprovistos de piedad, la mirada de la muerte misma exigía a las criaturas ante ella que hicieran su elección. Y lo lograron. Genjutsu respiró aliviado cuando uno por uno los sobrevivientes restantes apenas asintieron con la cabeza en señal de resignación. El Anbu asintió con la cabeza en reconocimiento antes de abrir el puño para alivio de sus enemigos cuando dejaron de toser y afortunadamente quedaron inconscientes. Los médicos y el personal de apoyo de emergencia se apresuraron a entrar en la arena de inmediato y tomaron medidas para estabilizar a los heridos y sellar a los muertos. Se terminó. Genjutsu observó al Anbu solo en la arena, observando el caos a su alrededor con ojos fríos y distantes. Era la mirada de un hombre que no acababa de ver la muerte, sino que se convirtió en la muerte misma. El Mizukage vio al victorioso Anbu caminar lentamente hacia el lugar donde había hecho explotar al desafiante Jounin. El piso estaba cubierto de sangre y carne humeantes cuando el Anbu se arrodilló y recogió la placa de identificación tradicional que usan muchos Kiri Shinobi. Si bien estas etiquetas no tenían nombres ni detalles cruciales, tenían inscrito el apodo que les gustaba a sus respectivos Shinobi. Genjutsu se sorprendió cuando el Anbu ofreció una oración silenciosa a la etiqueta del hombre fallecido cuya vida había quitado antes de entregárselo respetuosamente a los médicos. El mismo hombre luego miró a Genjutsu y el Mizukage se estremeció cuando vio decepción en esos ojos azules. Maldito seas por forzarme a esta posición. Incluso si no se pronunciaron palabras, el mensaje en esos furiosos ojos azules llegó a Mizukage, quien se sintió culpable una vez más. Genjutsu no pudo hacer nada incluso cuando el Anbu se dio la vuelta y salió de la arena. El espadachín restante se apresuró a señalar y comenzar a discutir cómo ese hombre acababa de insultar al Mizukage y a todos ellos al ni siquiera quedarse atrás para dirigirse a ellos y reclamar su victoria. Pero Genjutsu se quedó en silencio. Otro Anbu enmascarado sin rostro se paró al lado del Mizukage haciendo que el líder de Kiri lo mirara fijamente. El recién llegado también había detenido la discusión entre los espadachines restantes. Esto depende de mí, Lord Segundo.
Fui yo quien obligó a ese hombre a participar en este combate a muerte. Durante mucho tiempo, los Anbu se han sentido ignorados por el liderazgo. Incluso la aldea le da más respeto e importancia al cuerpo de cazadores, sin reconocer nunca el sacrificio de aquellos que mueren en las sombras. Sentimos que si uno de los nuestros se uniera a los grandes espadachines, ayudaría a influir en la opinión de la aldea. Incluso podría influir en algunos luchadores fuertes para unirse a nuestras filas, que se han reducido bastante en esta guerra. Al hacerlo, obligué a algunos de mis hombres a participar, incluyéndolo a él, sin importarme cómo se sintieran, lo que condujo a esto. Realmente lo siento y estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de mis acciones, confesó el comandante de Anbu. Gengetsu sintió como si alguien lo hubiera abofeteado brutalmente. Miró la carnicería en el campo de batalla, recordó esos fríos ojos azules llenos de decepción, recordó la confesión del comandante Anbu, y eso hizo que se odiara a sí mismo. Porque él había hecho exactamente lo mismo. Había obligado a sus 7 grandes espadachines y a una considerable fuerza de habilidosos ninjas a iniciar una guerra con Iwa. La razón de Gengetsu para esta acción había sido impulsada por su rencor insignificante contra el segundo Tsuchikage que había escondido cuidadosamente detrás del motivo de una gran conquista de Iwa que llevaría a Kiri a una nueva era de gloria. Su pueblo y la gente habían aceptado su decisión porque creían plenamente en él. Y debido a esa decisión, muchos de los suyos habían muerto. Gengetsu apretó los puños con furia y vergüenza cuando se dio cuenta de que había fallado como Kage, ya que se había olvidado de pensar en el bienestar de su gente, no había considerado los sentimientos de sus propios hombres que se vieron obligados a luchar contra un inútil. Batalla que condujo a su muerte a causa de sus órdenes. Así como el comandante Anbu había hecho lo mismo con sus subordinados. ¿Qué clase de ejemplo había puesto él para su pueblo? El comandante de Anbu vio nacer un nuevo fuego en los ojos de su Kage cuando el hombre se volvió hacia él. Cuéntame todo sobre ese chico. Saltó a través de los tejados desiertos de la aldea a un ritmo rápido. El aire frío continuó golpeándolo mientras la luna pálida adornaba la tierra con su luz. Era casi medianoche y la mayor parte del pueblo estaba dormido con una espesa niebla que cubría la mayoría de los distritos. En esta soledad, nadie jamás sería testigo de un Anbu. Tampoco verían sus pesadillas venir a perseguirlo desde el más allá. Miró sus manos temblorosas y solo por un momento volvieron a estar manchadas de sangre. El dolor, la tristeza y el miedo habían sido claramente visibles en los ojos del Jounin que había matado hace apenas media hora. Esos ojos morados tan llenos de dolor le habían traído recuerdos miserables de su pasado. ¿Por qué? Luchó contra esa voz inquietante y cerró los ojos. Una oscuridad lo siguió, amenazando con tragárselo por completo, pero huyó de ella. Esta noche no, se dijo. Afortunadamente, vio el primer rostro de su acogedor apartamento más adelante, lo que trajo a su corazón tembloroso el alivio que tanto necesitaba. Huyó de la oscuridad, más rápido que antes, como si su vida dependiera de ello. Muy pronto llegó al umbral y se obligó a recuperar la compostura. Como si se hubiera accionado un interruptor, su mirada angustiada se convirtió en una de calma y sus manos temblorosas se detuvieron por completo. Se mordió el pulgar y aplicó una pequeña porción de su sangre en la puerta, activando una serie de sellos que brillaron débilmente antes de que la puerta se abriera lentamente permitiéndole entrar. Estaba oscuro cuando entró y, sin embargo, no estaba solo. Las luces de la cocina estaban encendidas y pronto salió una mujer. Incluso en la oscuridad, su largo cabello rubio brillaba más que el mismo sol. Su piel blanca y clara reflejaba más de su belleza bajo la luz de la luna y sus ojos azul pálido, que eran tan parecidos a los suyos, lo miraban. ¿Cómo le fue?, preguntó ella, su voz apenas audible a pesar del silencio de la noche. Entró y llegó a la mesa del comedor donde colocó su máscara Anbu sin rostro. Se sentía como si se hubiera arrancado una capa, y podía respirar de nuevo cuando sintió que una mano se colocaba en su hombro. ¿Está hecho, no es así?, ella preguntó a sabiendas. Él asintió. Ella no dijo nada y en su lugar lo ayudó a sentarse. Luego volvió a la cocina y regresó momentos después con un plato humeante de miso ramen. Él la miró y ella le dedicó una pequeña sonrisa que era triste y alentadora al mismo tiempo. Gracias, dijo agradecido, alcanzando su mano que ella le dio con mucho gusto. Su piel era cálida y suave a diferencia de la de él, que estaba llena de cicatrices. Él la miró, aún sin poder creer que alguien que no era su familia, ni sus compatriotas pudieran entenderlo tanto. Era un crédito para sus habilidades como kunoichi y como persona, lo que solo la hacía más peligrosa.
Sabía que tenía su confianza y podía usarla para destruirlo, pero nunca lo hizo. Tal vez fue porque sabía que él esperaba que ella lo traicionara considerando dónde mentían sus lealtades, o tal vez una parte de ella había llegado a cuidarlo después de casi 5 años de pretender ser su legítima esposa. Al igual que una parte de su corazón había llegado a quererla como su esposa y su amiga. ¿Crees que te pedirá que te unas?, preguntó vacilante, sus hermosos ojos azules estaban entre la preocupación y la curiosidad. Creo que lo hará, confesó, recordando la forma en que el Mizukage lo había mirado. Los de arriba estarán complacidos. Te han estado presionando para esto durante tanto tiempo, lo felicitó, ganándose una leve sonrisa de él. Siempre nos están presionando a los dos, Ino, replicó en broma, ganándose una sonrisa irónica de ella. Míralo de esta manera, Naruto. Estarás más cerca del Mizukage, más cerca de lo que hemos estado trabajando desde los últimos 5 años. En el Anbu, tenías que vigilar cada paso tuyo, pero ahora puedes finalmente conseguir un respiro, sugirió con esperanza. Nada es fácil, Ino. Nunca sentí que tu trabajo en Hunter Corps haya sido fácil, ni estaré a salvo como uno de los 7. Tendremos que ser aún más cuidadosos ahora, advirtió, lo que hizo que ella asintió de mala gana. Decidió silenciar sus pensamientos turbulentos por un tiempo y se dejó deleitar con el fascinante olor de su comida favorita. Tenía los ojos cerrados y, sin embargo, sintió que Ino sonreía al notar que estaba complacido con su esfuerzo. Esperaba poder hacer lo mismo por ella algún día. Ella se puso detrás de él y colocó suavemente sus suaves manos sobre sus hombros. Sintió que el chakra calmante invadía su cuerpo, eliminando el dolor de sus músculos tensos mientras comía el primer bocado de ramen, lo que provocó una sonrisa de satisfacción en su rostro. Estaba contento mientras tragaba el ramen y sus músculos se relajaban bajo su toque. Ella se inclinó y colocó su mejilla contra la de él, bajando lentamente su mascarilla incluso más allá de su barbilla. Él la miró una vez y se inclinó para presionar sus labios contra los de ella. Fue un gesto gentil correspondido por ella mientras ambos permitían que sus cargas se desvanecieran. Ella luchó por su hogar al igual que él luchó por el suyo propio. Incluso si habían pasado años desde la última vez que vieron sus propias patrias. Su felicidad se vio interrumpida por golpes bruscos en la puerta y una fuerte voz masculina que lo llamaba por su nombre. Sabía a quién pertenecía y si estaba aquí, solo significaba una cosa. Ella lo miró a los ojos y le dio un asentimiento. Es hora. Genjutsu y los 6 grandes espadachines restantes se habían reunido en la oficina del Mizukage. Frente a ellos estaba el comandante de Anbu, que acababa de terminar de enviar todos los archivos que tenían sobre el misterioso Anbu que ganó la sangrienta batalla para convertirse en el 7º espadachín. Lo llamamos de Young Wolf, un nombre en clave apropiado que le dio el anterior comandante de Anbu, ya que era uno de los niños más jóvenes en unirse a nuestras filas. Nunca perdió ninguna batalla ni falló en ninguna misión que se le asignó sin importar cuán difícil o doloroso, explicó el líder Anbu, el orgullo claramente audible en su voz. Es solo un niño, comentó Genjutsu, sorprendido por la corta edad del niño a pesar de lo que decían sus registros. Es un huérfano, mi señor. Solía colarse en la academia y asistió a clases durante un año para convertirse en un shinobi, era lo suficientemente bueno como para pasar desapercibido hasta que uno de nuestros Anbu jubilados ingresó a la academia para enseñar y lo atrapó. Vio el potencial del niño y se lo entregó a los Black Ops. Lo convertimos en uno de nosotros después de ver su potencial y nunca ha decepcionado desde entonces, explicó el comandante Anbu. Estos registros dicen que su lugar de nacimiento es el pueblo de Nachi, cerca de la costa este, una pequeña colonia de pescadores. ¿Qué hay de sus padres?, preguntó Mangetsu seriamente. Lo investigamos, pero no encontramos registros concretos, Lord Mangetsu. Sin embargo, la aldea estaba llena de niños huérfanos de la última guerra. Kiri acababa de establecerse y los registros no se mantuvieron correctamente hasta que su padre estableció un sistema adecuado. Pero le aseguro usted, él es uno de nuestros mejores y un soldado leal de Kiri, prometió el comandante Anbu ferozmente. ¿Eh? Naruto, qué nombre tan extraño. ¿Sin apellido?, preguntó Kisame con curiosidad, mientras leía los registros. Lamentablemente no, él ya está casado y eso también con una bonita cazadora rubia. Una pena por ti, Aku se burló a Meyuri, ganándose una mirada fría de la ex cazadora ninja ahora convertida en espadachín. Aku ignoró los comentarios de Ameyuri y en cambio dirigió su atención hacia el Mizukage y su hijo. Incluso Zabuza la observaba de cerca. La chica con la que está casado se llama Ino.
Una ninja cazadora exitosa a quien conozco de pasada, sino como amiga, aseguró Aku. El chico tiene un gran número de muertos en sus manos para alguien tan joven. 234 muertes confirmadas no es un mal comienzo, sonrió Zabuza, mientras todos estaban ocupados familiarizándose con los logros y la historia de Naruto. Los ojos de Genjutsu habían captado algo que el comandante de Anbu no quería que vieran. El Mizukage miró al hombre seriamente. Entonces, si es un buen oficial, seguramente habría oído hablar de él hasta ahora. ¿Por qué no había oído hablar de un shinobi tan espléndido? Genjutsu cuestionó seriamente, y estaba seguro de que el comandante Anbu se estremeció. Naruto, es un poco extraño, mi señor. Por lo que he visto, solo tiene un puñado de amigos y vive en paz con su esposa. Es amado por sus jóvenes y respetado por sus compañeros y líderes, pero odia ser el centro de atención. Tanto que insiste en mantener en secreto los registros de su misión incluso entre Anbu. Era uno de los candidatos que esperaba que me sucediera en el futuro, pero creo que de alguna manera detesta el liderazgo, explicó el comandante de Anbu con cansancio. ¿Qué pasa con esta misión? Los registros dicen que desobedeció las órdenes y volvió detrás de las líneas enemigas a pesar de las órdenes que le ordenaban retirarse a Kiri. Exigió Genjutsu, no podía permitirse el lujo de perder cañones en sus filas, y esta evidencia no estaba pintando una buena imagen. Para su sorpresa, el comandante Anbu no se inmutó ni se encogió ante esa acusación. En cambio, el hombre se enderezó con orgullo visible en su mirada feroz. Habíamos enviado 2 escuadrones para asesinar a una figura política importante en la Tierra del Fuego. La misión fue un éxito y Naruto logró evacuar a su escuadrón con éxito. Sin embargo, el otro escuadrón fue emboscado por Konoha Anbu. Algunos fueron asesinados mientras que el resto fue capturado. Prisionero. Cuando se enteró de esto, Naruto desobedeció la orden y regresó por los Anbu que fueron capturados. Solo 2 estaban vivos cuando los encontró, mató al Konoha Anbu y borró toda evidencia de la participación de Kiri en todo este incidente, informó el líder Anbu. ¿Y los 2 Anbu que todavía estaban vivos?, cuestionó Mangetsu con sus ojos entrecerrados. No estaban en condiciones de ser evacuados, por lo que les dio un final misericordioso y trajo sus huesos para que se los devolvieran a sus familias. Es terco, lo acepto, pero también es uno de los mejores guerreros que Anbu Black Ops puede. Oferta para Kiri. Un hombre de honor y coraje, uno que realmente se preocupa por sus camaradas y su nación, que es más de lo que podemos decir de algunos de nuestros shinobi, respondió el comandante Anbu. Su mirada severa se posó en algunos de los espadachines por un momento. Genjutsu cerró los ojos por unos momentos mientras reflexionaba sobre toda la información que le habían dado sobre el chico hasta el momento. Un ninja de rango S en el límite con una gran historia de éxito e incluso en una misión de rango S en su carrera. Era fuerte si la batalla era una prueba y en realidad era amado por sus camaradas. Incluso el Anbu que murió en la batalla le había dado a Naruto un saludo respetuoso antes de que el joven capitán le diera una muerte misericordiosa. Le vendría bien algo mucho peor y, sin embargo, Genjutsu quería ver al chico por sí mismo. Hacedlo entrar, ordenó. El comandante Anbu asintió y desapareció rápidamente para cumplir sus órdenes. Poco después, Genjutsu despidió a los espadachines que le quedaban, excepto a su único hijo, que se sentó junto a la ventana para observar su amada aldea, actualmente protegida por una espesa niebla. ¿Qué te parece, Mangestu?, cuestionó el padre mientras miraba a su hijo. Él es la mejor opción que tenemos por ahora, pero hay algo en él que no me sienta bien. No puedo precisar qué es este sentimiento, pero cuando lo vi pelear, vi algo, susurró Mangetsu con curiosidad. ¿Qué viste?, cuestionó Genjutsu, muy consciente de que su hijo tenía instintos agudos y era un buen juez del carácter de alguien. Vi dolor y odio en esos ojos, pero sobre todo vi culpa, reveló Mangetsu con una mirada perdida en sus ojos. Es natural, hijo mío. Le hicimos matar a sus camaradas, regañó Genjutsu, pero su hijo negó con la cabeza. No sé por qué, pero creo que ha pasado por algo así antes, tal vez mucho peor. La mirada de odio que te dio antes de dejarte no era solo por ti sino también por él mismo, explicó Mangetsu. Genjutsu estaba a punto de responder cuando su hijo simplemente sonrió y lo interrumpió. O tal vez solo estoy viendo cosas que no existen. Podría estar equivocado, padre. Has probado su valor como shinobi, ahora pruébalo como una persona digna de liderar a Kiri y a su gente. Sé que puedes hacerlo. Eso, susurró Mangetsu con una sonrisa. Mangetsu también desapareció de la habitación, dejando a su padre reflexionando sobre sus palabras. Era un hecho bien conocido que Mangetsu tenía instintos muy agudos, incluso mejores que los de Genjutsu.
Tal vez su hijo tenía razón y necesitaba evaluar al niño por sí mismo. Gengetsu tomó una decisión y esperó. Llamó a la puerta primero y cuando le dieron el permiso, entró. La mayoría de la gente se habría sentido honrada o nerviosa cuando Tsukage los llamó para una reunión personal. Estaba en paz y eso se reflejaba en su rostro enmascarado mientras Gengetsu lo observaba atentamente. «Quítate esa mascarilla», obedeció sin dudarlo, revelando su rostro pálido y bien afeitado al Kage. «Me faltaste al respeto», acusó Gengetsu, sus agudos ojos lo miraban con furia, pero se sorprendió cuando el Anbu nunca se inmutó. «Tus acciones no merecían respeto», respondió Naruto rotundamente, ganándose un tic de Gengetsu, pero una pequeña sonrisa apareció en los labios del Kage. «Me dijeron que eras franco, ahora sé por qué», reflexionó Gengetsu, mientras le hacía un gesto para que tomara asiento. El Mizukage no se perdió de que el chico le diera un asentimiento de agradecimiento antes de avanzar para tomar asiento frente a él. Era joven y guapo, pero sus ojos fríos como la piedra estaban llenos de las dificultades que había soportado toda su vida. «He pasado por tu carrera y es impresionante por decirlo menos. Kirigakure necesita hijos como tú para ayudarnos a ganar esta guerra», declaró honestamente Gengetsu. «Estoy al servicio de mi nación, pero tal como eres ahora y las decisiones que has tomado, no eres digno de mi lealtad». Gengetsu parpadeó en estado de shock, nunca en toda su vida había conocido a un compañero shinobi que no lo temiera o lo respetara. Muchos incluso lo amaban, pero este chico verde tuvo las pelotas para decirle algo así en la cara. «Puedo hacer que te ejecuten por ese delito», advirtió Gengetsu, algo de su intención asesina se disparó, lo que solo hizo que el chico sonriera. «Puedes, pero solo probará mi punto. Un Mizukage que tiene que amenazar de muerte a sus subordinados para que lo obedezcan no es un verdadero Kage», respondió Naruto sin ningún temor y miró directamente a los ojos del hombre sorprendido. «¿Qué he hecho yo para ganarme tal desprecio?», preguntó Gengetsu, ahora realmente desconcertado y menos enojado con este chico. «Le fallaste a tu gente. Comenzaste una guerra con Iwa cuando había poca o ninguna posibilidad de victoria y tus hombres fueron asesinados miserablemente. Permitiste una masacre sin sentido de docenas más de tus hombres solo para que uno de ellos pudiera convertirse en el séptimo espadachín. Se puede decir que era una tradición y muchos esperaban que la mantuvieras, pero cuando te miré a los ojos vi que tú sabías que era una tradición sin sentido y aún así lo hiciste. Tienes miedo y por esa debilidad, hombres mis hombres», dijo Naruto furioso, su voz aún era tranquila mientras empujaba una foto de un niño de 14 años hacia el Mizukage. «¿Sabes quién es él?», exigió el capitán Anbu. Para su vergüenza, Gengetsu no conocía al shinobi incluso si estaba vestido con el uniforme de Kiri. «Mi subordinado. Un chico a quien recluté en Anbu porque tenía un gran potencial, un chico obligado a luchar en tu competencia sin sentido. Tuve que sacarlo de su miseria, viendo todas sus esperanzas y sueños desvanecerse cuando mi espada entregó la misericordia. Matando. Él murió porque eras débil. Murió porque no tuviste la columna vertebral para apagar a todos los imbéciles que pedían esta masacre cuando necesitamos a todos los shinobis físicamente capacitados en el frente. Exiges respeto pero no mereces nada», gruñó Naruto. Gengetsu se sintió realmente entristecido cuando vio a los sonrientes padres del niño posando con él en la fotografía, por lo que parece, era su único hijo. Recordó a Naruto dejando a ese Anbu cuando estaba mortalmente herido y más allá de cualquier salvación. «¿Qué harías si estuvieras en mi lugar?», preguntó Gengetsu con un suspiro de derrota, sin importar cuánto le doliera. Sabía que Naruto tenía razón porque en el fondo Gengetsu sabía todo esto pero sancionó todas esas decisiones a pesar de todo. «Haría lo correcto para nuestra gente, sin importar lo difícil o doloroso que sea. No estás aquí para hacer feliz a la gente, estás aquí para mantenerlos a salvo y hacerlos prosperar. Ordéname que dé mi vida por Kiri y por mí. Lo haré en un abrir y cerrar de ojos, pero no dejaré que la vida de mis hombres se destruya por semejante tontería», respondió Naruto con honestidad. «Tienes una voluntad más fuerte que la mía, hijo», felicitó Gengetsu. El segundo Mizukage se levantó de su silla y caminó hacia la ventana observando el pueblo por un largo momento. Pronto se le unió Naruto mientras ambos hombres miraban a la aldea que actualmente estaba en paz. «Entiendo que estés enojado conmigo. Incluso decepcionado, sin embargo, Kiri está lleno de personas que son fanáticas de las tradiciones observadas desde hace décadas. Incluso mi poder como Mizukage es limitado en esos asuntos», confesó Gengetsu, y levantó una mano para silenciar al chico. Cuando estaba a punto de protestar de nuevo.
Naruto frunció los labios y vio como el hombre mayor apretaba el puño. Fue entonces cuando el joven Anbu sintió una fracción del poder del Mizukage y fue intimidante por decirlo menos. Pero tienes razón. Debo hacer lo correcto para mi gente, incluso si eso significa tomar decisiones que no son aceptables para ellos. Me esforzaré por lograr ese objetivo, prometió Gengetsu con sinceridad, ofreciendo su mano hacia el joven. Frunció el ceño cuando, en lugar de estrecharle la mano, Naruto dio unos pasos hacia atrás y desenvainó su espada. Gengetsu se tensó pero no hizo ningún movimiento y sonrió cuando el chico se arrodilló ante él y le entregó su espada. Entonces, yo, Capitán Naruto de los Anbu Black Ops, por la presente prometo mi vida al servicio de esta gran nación y su Mizukage. Juro por mi honor y mi vida proteger estas tierras, su gente y su belleza con todo lo que esté en mi poder, incluyendo mi vida. A partir de este día, viviré, lucharé y moriré como el séptimo espadachín de la niebla. Gengetsu miró esos ojos llenos de determinación y lealtad. El Mizukage no había dejado de pasar por alto la pequeña alteración en el voto del chico. Se había comprometido a luchar y morir por Kiri, para servir a su Mizukage, pero no a Gengetsu personalmente. Algunos hombres se habrían enfurecido por tal insulto, pero Gengetsu estaba aún más impresionado por el chico. Era un verdadero soldado de Kiri, un shinobi dispuesto a poner a la nación primero antes que a cualquier persona. Era valiente si la manera contundente en la que se había enfrentado y hecho que Gengetsu se diera cuenta de sus errores. Un hombre de honor y coraje. Extrañamente, reconfortó el corazón de Gengetsu encontrar un alma así después de mucho tiempo. Fue el turno de Naruto de sorprenderse cuando el segundo Mizukage también se arrodilló y colocó una mano sobre su hombro con una sonrisa en su rostro pálido. Gracias, hijo. Yo, Gengetsu Ozuki, Lord Segundo, juro nunca abusar de tu lealtad, prometió Gengetsu con una sonrisa amable. Hubo un parpadeo. Apenas duró un momento pero Gengetsu no se lo perdió y confirmó algunas sospechas que su hijo tenía sobre Naruto. Solo por un momento, había visto la tristeza y la culpa pasar por los ojos del chico antes de que esa mirada fría como la piedra apareciera en un instante. Desearía que algunas personas hubieran visto este día, susurró Naruto con pesar. Gengetsu instantáneamente se arrepintió de haber dudado del chico incluso por un segundo. Tuvo que recordarse a sí mismo que Mangestu le había aconsejado que le diera una oportunidad a este chico. Tus registros no dicen mucho, dijo Gengetsu con cuidado, pero no sin amabilidad. Lo mantuve así y me gustaría que siguiera así. Demasiados malos recuerdos, confesó Naruto, ganándose un asentimiento del Mizukage. Entiendo. Lo único que un hombre puede hacer es seguir adelante sin importar lo doloroso que sea el pasado, admitió Gengetsu, mientras ayudaba al chico a ponerse de pie. Se sorprendió al ver que Naruto estaba sereno y en control de sus emociones, pero Gengetsu se recordó a sí mismo que este chico había servido en Black Ops toda su vida. Controlar sus emociones era una parte esencial del trabajo. En ese aspecto, Naruto era la mitad en el mejor de los casos, pero a Gengetsu no le importaba y, de hecho, agradecía la honestidad del chico. Le recordó un poco cómo habría sido su hijo menor. Gengetsu reprimió un grito de dolor que surgió de sus recuerdos. Si cerraba los ojos, todavía podía ver a la mujer que amaba convertirse en polvo ante sus propios ojos junto con su hijo por nacer en su vientre. Él nunca perdonaría al bastardo que le quitó a la mujer que amaba. Si eso significaba quemar al mundo entero en su furia. Descartando esos pensamientos oscuros, Gengetsu hizo un gesto a su nuevo espadachín para que lo siguiera y se alegró de ver que Naruto obedecía sin cuestionar. Ambos caminaron más y más bajo en la torre Kage hasta que llegaron al sótano. Los guardias instantáneamente se inclinaron al ver al Mizukage en su presencia y ganaron un asentimiento de su líder. ¿A dónde vamos?, preguntó Naruto, incapaz de ocultar la curiosidad en su voz. Para empezar, respondió Gengetsu con una sonrisa. Después de una pausa, Gengetsu decidió hacer una pregunta que había estado atormentando su corazón desde que vio pelear al chico en la arena. ¿Ese jutsu que usaste en la arena, es un Kekai Genkai?, preguntó Gengetsu con curiosidad. Naruto siguió caminando junto al Mizukage mientras pasaban por un pasillo oscuro. No se atrevía a cerrar los ojos o arriesgarse a que los gritos que resonaban en sus oídos se convirtieran en rostros reales. Rostros que quería olvidar más que cualquier otra cosa, siendo los más importantes esos inquietantes ojos morados. ¿Por qué? Podía escuchar esa dolorosa pregunta persistente en sus oídos que amenazaba con consumir su corazón en dolor y agonía. No puedo decirlo con certeza, pero es un jutsu que solo yo puedo usar.
Algunos han tratado de copiar el mismo y no terminó bien para ellos, respondió Naruto con calma, haciendo que Genjutsu se estremeciera como ya podía imaginar, solo carbonizado. Quedarían cadáveres de aquellos tontos que habían tratado de dominar ese peligroso jutsu. ¿Te gustaría explicar cómo funciona ese poder?, cuestionó Genjutsu, ganándose una pequeña sonrisa de Anbu. Dejaré notas una vez que esté muerto. No antes de eso, espero que lo entiendas, dijo Naruto, la diversión siempre presente en su voz. Genjutsu se rió de esa declaración, pero entendió y aceptó el deseo del chico de guardar sus secretos para sí mismo. Era otro rasgo que había visto anteriormente entre muchos Anbu. El Mizukage vio que casi habían llegado a su destino y los espadachines restantes ya los estaban esperando a ambos. Al ver eso, Naruto instantáneamente levantó su máscara facial. Incluso su aura anteriormente amistosa se volvió helada y Genjutsu sintió que el chico estaba listo para atacar si la situación lo obligaba a hacerlo. Nadie dijo una palabra cuando Genjutsu y su espadachín más nuevo marcharon hacia un día solitario donde un hombre calvo los esperaba con una sonrisa alegre que rayaba en lo inquietante. Había una caja prolijamente diseñada sobre la mesa y Naruto tuvo que obligar a su corazón a permanecer quieto cuando sintió instantáneamente la energía que lo llamaba. Genjutsu también debió sentirlo cuando el Mizukage le hizo un gesto con la cabeza para que diera un paso adelante. Naruto asintió y avanzó hasta quedar cara a cara frente al hombre calvo. Era más bajo que él y tenía 50 y tantos años, sus ojos no coincidían en color, lo que solo sirvió para que el Anbu ante él fuera más cauteloso. El anciano le sonrió y dio un paso adelante para poner su fría mano sobre el brazo de Naruto. El mismo hombre luego miró a los ojos de Naruto. Siento mucho dolor en ti, más que la mayoría de las personas que he conocido. Envuelve tu corazón como una tormenta furiosa para nunca descansar, se aferra a la piel de tu piel como ceniza, susurró el anciano. No sabes nada, refutó Naruto, y luchó por contener una mueca de dolor cuando el anciano agarró su mano con más firmeza. Miénteme si lo deseas, pero nunca escondas tu verdadero yo de esto. O te destruirá, advirtió el anciano. Antes de que Naruto pudiera preguntar o decir algo, el anciano ya lo había dejado y ahora cojeaba hacia la caja. Casi todos los demás grandes espadachines se quedaron sin aliento cuando el anciano sacó una espada larga finamente elaborada de la caja. Todavía estaba envainado en su vaina, pero ya todos sentían su poder persistente escondido en el interior. El anciano cojeó hacia Naruto y respetuosamente le ofreció el arma con una ligera reverencia. El capitán de Anbu dudó un momento antes de armarse de valor. Con manos temblorosas, aceptó el arma y lentamente comenzó a sacarla de la vaina. Sus ojos se desviaron hacia el Mizukage, quien asintió con una sonrisa y Naruto no pudo evitar sentirse agradecido con el hombre, ya que la empuñadura de la espada mostraba un lobo rugiente como sigilo. Un tributo a su nombre en clave Anbu. La aprensión y la emoción burbujearon en el corazón de Naruto mientras quitaba completamente la espada para que todos la vieran. Lo primero que notó fue que el arma era tan liviana como una pluma en su mano a pesar de que su longitud era casi la mitad de la de su propia altura y de ninguna manera era de baja estatura. Luego, notó los intrincados sellos tallados en el metal dolorosamente cegador que parecía brillar aún más en la oscuridad. Valientemente, practicó algunos golpes y se complació en notar que era muy fácil de mover y tenía un buen alcance. Pero aparte de eso, era solo una espada ordinaria y nada como las otras armas famosas actualmente en posesión de sus compañeros espadachines. Una parte de él se sintió decepcionado, pero no dejó que se viera en sus ojos. El anciano volvió a cojear hacia él hasta que estuvo de pie justo al lado de Naruto. El oficial de Anbu lo miró y vio una mirada de complicidad presente en esa mirada veterana. Si ocultas tu verdadero yo de la espada, entonces hará lo mismo contigo. Esta arma ahora es parte de ti y para que funcione correctamente, ambos deben ser uno con el otro. Libérate, aconsejó el anciano. Severamente, soy libre, refutó Naruto obstinadamente, incapaz de entender lo que estaba pasando aquí. Estás ocultando tu verdadero yo. Una vez que salgas de esas barreras, realmente verás esta espada, dijo el anciano con honestidad. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Naruto con un suspiro, sabiendo que cada espada empuñada por los 7 grandes espadachines de la niebla siempre tenía un nombre. Este fue el más nuevo en ser agregado en los años de la historia, por lo que seguramente también tendría un nombre. El anciano le dio una sonrisa tan maliciosa que el corazón de Naruto se detuvo por un momento. Se mordió el labio con frustración al ver que los otros espadachines no estaban impresionados con este retraso, incluso el Mizukage y su hijo esperaban algo mejor que el espectáculo que se desarrollaba actualmente.
A este ritmo, dejó escapar un suspiro de cansancio antes de decidir seguir adelante con el consejo que le dieron. No era algo que haría con una persona, pero una espada nunca traicionaría sus secretos. Una por una, permitió que las numerosas barreras construidas por expertos en su mente y corazón se deshicieran y se estremeció cuando un nuevo poder surgió a través de todo su cuerpo. Ninguna palabra podría describir la sensación de este poder que ahora inundaba todas y cada una de las células de su cuerpo. Lo estaba consumiendo. Vio lo que vio, sintió lo que sintió, pensó lo que pensó hasta que no pudo descifrar sus propios pensamientos de los de este extraño poder. Sabía que sus ojos ya se habían cerrado y, sin embargo, aún podía ver el sótano en el que se encontraban. Observó el asombro grabado claramente en el rostro de todas y cada una de las personas, incluido el Mizukage. Todos lo miraban con una luz diferente y no sabía por qué. Curioso, miró la espada de luz en su mano y se sorprendió al ver que se había vuelto completamente negra. Su metal una vez brillante se había vuelto tan oscuro que ninguna luz podría atravesarlo. Una oscuridad similar se arremolinaba a su alrededor, filtrándose en él y vio sus dos ojos azules brillando amenazadoramente en la oscuridad. El viejo armero ahora estaba mirando a sus aterradores ojos con una sonrisa de complicidad que se extendía por sus labios. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Su agarre en la espada se hizo más fuerte, liberando una cantidad aún mayor de energía en el aire, casi asfixiando a todo y a todos los demás. Extrañamente, eso lo hizo sonreír maliciosamente mientras susurraba su nombre. Muramasa.